Ahí estás bien. 11:38, está el estudio lleno de gente y me encanta cuando esto ocurre. Me encanta porque eso es que hay vida y hay mucho que contar aquí dentro. Hoy vamos a hablar del próximo estreno en A Coruña, este jueves además, del capítulo piloto Edomeu que es una sitcom en la vida pública, un proyecto enmarcado en el programa Cultura Inclusiva de la Fundación Emalsa, que está hecho de una manera participativa, abierta, muy original y con mucho sentido del humor. Iago González es el presidente del proyecto Máscaras y director de esta sitcom. Iago, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. ¿Lo he explicado más o menos? Sí, ¿no? A la perfección. ¿Sí? Sí. Es de esto de lo que va. Sí, mallao. Pero ahora me tenéis que desentrañar todo lo que hay detrás de lo que acabo de decir, porque vais a hacer hasta una especie de pleno municipal ficticio, o eso tengo yo entendido, que no sé de qué manera se enmarca aquí. Yo sé que estrenáis a las 7 en el Rosalía el jueves. Sí, el jueves mismo, el jueves. Quien habla es Fernando Iglesias, que va a hacer de actor amateur, ¿no? Y esa parte invidente. Ahí, bueno, lo estáis viendo. Fernando. Cuando te nombren a ti. Y no, pues sí, así perfecto, así os voy presentando. Me decías, Iago, que... el estreno es a las 7. Espera, porque me perdí con la pregunta, que me asustó Fernando. El pleno, sí, no, el pleno va a ser un pleno ficticiamente real, con vamos a hacer por bloques con las entidades que han participado en la creación de la sitcom y bueno, o sea, cada entidad tiene pues su punto de vista, su perspectiva con respecto a determinados aspectos de la vida, ¿no? En la vida pública, que es uno de los lemas que siempre hemos manejado en la asociación y en todo lo que llevamos trabajando desde que se estrenó Máscaras en 2011 y que además es, digamos, el título oficial de la sitcom, ¿no? ¿A qué os dedicáis en Proyecto Máscaras? Sitúanos con esto. Demasiadas locuras. En Proyecto Máscaras vertebramos a partir del audiovisual pues una serie de trabajos, buscamos el realizar trabajos participativos, integrando a gente diversa, ¿no? Es decir, ahora que está más o menos como de moda la palabra, para ver qué es lo que puede salir de ahí. Cuando nosotros hicimos Máscaras en 2011, nos quedó claro que el potencial del audiovisual como herramienta participativa era muy potente y entonces de ahí surgió que en 2014 creáramos la asociación para poder seguir desarrollando un tipo de proyectos que son muy complicados de sacar adelante, ¿no? Entonces, a partir de esa herramienta del audiovisual, nosotros proponemos, planteamos una base para que la gente que luego se anima a participar, sin tener muy claro en qué follón se está metiendo, termine esforzándose, ¿no? Es decir, creo que hay que matizar eso, o sea, hay que resaltar el concepto del esfuerzo en todo lo que hacemos para que saquemos algo adelante. Porque aparte, quiero decir, nadie nos asegura cuando se nos ocurre una idea que lo vayamos a conseguir. Claro. Al final lo conseguimos, pero... Pues digamos que es un poco todo sobre la marcha. No, decía Elvira, anterior directora de Calasancias, también consellera de honor, que ahora está en Madrid, se la han pasado para Getafe, ha pasado de Coruña a Getafe. Creo que está sufriendo mucho con esto de no poder hablar en galego, porque lo llama mal. Decía que cuando nosotros le presentamos el proyecto, y Verónica también, que es una profesora de Calasancias, que se asustaron porque les dio la sensación de que era un totu revolutio lo que planteábamos, ¿no? Y entonces que a medida que después íbamos avanzando en el proceso, y esto con respecto al del año pasado, vieron que Isabel y yo tenemos muy claro hacia dónde queremos llegar, no marcamos un límite, pero sí que vamos recogiendo todas esas fuerzas de la naturaleza que van surgiendo en las sesiones de trabajo para llegar del punto A al punto B. El punto B no se sabe de buenas a primeras cuál va a ser, pero sí más o menos hay una idea de hasta dónde queremos. Objetivo. Claro. Entonces, sí, hay una libertad. De hecho, en el caso de la sitcom, por ejemplo, fue una gozada en lo que el guión se construyó a partir de una serie de reuniones de trabajo bastante complejas y potentes para analizar pues cuáles podían ser los mecanismos del humor, etc., ¿no? Ahí participamos representantes de las entidades. Y luego, cuando ya empezamos con los ensayos y teníamos el guión, ese guión se reescribió, porque toda la gente que estaba participando, que era mucha, es gente no profesional, entonces esos personajes que se habían escrito, que además teníamos ahí a Carlos Ares, presidente de la Academia Galega, ¿no? Y guionista insigne, además con mucha experiencia en formato sitcom y en el humor, esos personajes se fueron reescribiendo para amoldarlos a las personas
que pasaban a ser personajes, ¿no? O sea, que era como una especie de mutación durante los ensayos para realmente convertir esos papeles en una especie como de segunda piel, ¿no? Está Isabel a tu lado, vamos a acercar el micrófono a Isabel Iglesias, que es secretaria de Proyecto Máscaras y co-guionista contigo de la obra, que nos puedes presentar un poco así a los personajes como ejemplo de este casting real que habéis hecho. Explícanos, Isabel. Claro, de todas formas también doy un apunte a lo que preguntabas del pleno. Sí. Este proyecto tiene dos formas de comunicar. Una, la filosofía del propio proyecto en sí, para el cual durante los primeros meses lo que hicimos fue una investigación sobre cómo manejar el contexto del humor de forma que todos nos sintiéramos cómodos. Entonces, para llegar a conclusiones aparentemente muy obvias, pero no tanto, que tuvimos que llegar. O sea, el humor nunca puede ir sobre la persona, tiene que ir sobre el contexto. Entonces, lo que había era que tener un contexto de partida. Y el contexto nos lo dio, pues imaginar hace un año, pues que salía el típico concurso de un ayuntamiento para la marca de ciudad. Entonces nosotros dijimos, pues vale, como seguro que hay un audiovisual, pues un casting, claro, ahí ya da lugar, que ya te estoy desvelando el principio. Hay que vender Coruña, o una ciudad supuestamente que Coruña en este caso, pero como podría haber sido cualquiera. Vale, entonces, un casting. Con la gran suerte de que cuando ya habíamos presentado el proyecto de la convocatoria, salió un concurso real. Con lo cual las cláusulas nos vinieron de cine, y nunca mejor dicho, para pura sitcom, claro. Entonces, partiendo de ahí es donde se va a desarrollar este capítulo. Bien, las personas que estamos aquí, pues mira, somos personas de dentro de la asociación, de las entidades, porque en este proyecto está la Asociación Proyecto Máscaras, es de cultural, de educación, de investigación, pero luego está Grumico, que es la decana en discapacidad física, ¿no, Fran? ¿Digo bien? Está con nosotros Fran Carreira, arquitecto. Fran Carreira. Que tiene también un papel en la obra, ¿no? De actor amateur. Yo llegué y le dije que eres actor, y me dijo, no, pero eres en la obra. Sí, en la obra sí. En la obra sí. ¿Y cuál es el papel que haces tú? Bueno, pues yo hago un poco, pues como de casi de mí mismo, porque al final todos hacemos un poco de nosotros mismos, pero bueno, le trato de dar un toque un poquito más exagerado, ¿no? Pues un arquitecto, pues eso, que está en silla y que va por ahí, pues un poquito con un aire así un poco de chulito y ligando por ahí. Sí, te toca ese papel, ¿no? Sí. Por ahí estás en nombre de Grumico, que es una de las asociaciones que colaboran. Sí. Claro. Sí, o sea, voy representando, o sea, hay otros compañeros también de Grumico en la obra, o sea, no estoy yo solo. Y bueno, pues sí que llevamos pues un poco ese papel, ¿no? También Aspronaga, el Colegio Calasancias, que antes citaba Yago. Isabel, ¿me presentas entonces aquí a la rebelde del grupo, a es Ángeles de la Iglesia? Ángeles de la Iglesia no solo no necesita presentación, no. O sí, porque tiene una gran capacidad. Representa, pues como ella dice, en este equipo estamos 4 generaciones, y lo va a contar en el pleno. Entonces, ella representa, ha sabido esa capacidad de adaptación de la evolución de la vida, y entonces realmente a veces nos da la vuelta a todos y nos pincha y tiene más energía que nadie. Entonces en el planteamiento de este proyecto había, bueno, pues una ciudad amable, y no desvelo más, pues tiene que recoger esas 4 generaciones que estamos en ronda en este momento. Claro. Entonces ella tiene su propio yo, con sus circunstancias, que es una persona en absoluto conformista y que sigue abriendo caminos, pero tiene sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, y cada uno con sus realidades. Entonces, ¿qué pasa? La ciudad tiene que ser para todo el mundo. Ella representa esa parte. Y yo te pediría ahora si le puedo ceder mi sitio a Pili, sí, de Aspronaga, porque está ahí y ya te puedo hablar de la otra organización, y ella viene con Fernando, que trabaja en la Mastelle, pero también forma parte de la asociación. Que era quien oíamos antes. Mientras se va sentando Pili, Ángeles de la Iglesia, que hace tiempo que no te veíamos, pero sigues ahí en todo, me decías. Para lo que queráis, ahí porque estás. Mi cabecilla sigue funcionando muy bien. Te veo en forma. Bueno, hombre. ¿Y aquí qué haces? ¿Improvisas o tienes un guión? No, hombre, todos tenemos un guión del cual, como no somos actores de verdad, y vamos sin maquillar, que eso es muy importante. A cara descubierta. De vez en cuando nos saltamos un poquito el guión. Pero vamos, yo lo que sí quiero es hacer hincapié en una cosa. Mira, lo estamos tratando en este tono que es el más agradable del trato. Pero este corto tiene mucho más trasfondo de lo que parece, que lo que se ve. Ya. Porque aunque lo hacemos en tono jocoso y todos nos hemos tenido, hay un trabajo tremendo detrás de todo esto. Pues mira, el sujetarme a mí 2 días seguidos en un sitio con unos chavales que me volvían loca, que me daban ganas de retorcerles el pescuezo, sobre todo a una niña.
El que es muy bueno es mi nieto, el que hace de nieto. Aquí te presento a mi nuera. Lucía, hola Lucía. Pero defiende a tus hijos. Pero mira una cosa, esto, aunque lo hagamos en este tono jocoso, y allí yo creo que se va a reír muchísimo la gente, a mí me gustaría que luego se pensase un poco, porque el trabajo de 2 o 3 personas, aunque todos hemos colaborado, no cabe duda que los que están detrás son Yago y es Isabel, claro, y Carlos, si me apuras, pero es que hay un trabajo, y Lucía, pero es que hay un trabajo de acoplar a personas de tan distinta índole, de tan distinta situación, que eso para mí, te digo que no es fácil. Yo conociendo mi carácter, vamos, no es nada fácil. El mérito es que os hayáis adaptado todos a esto, es que ¿no? el tema está, lo van a pasar bomba, porque el corto es de morirte de risa. Y hay algunas que son cariñas de buena y hacen un papel de malas que te mueres, porque lo que hago yo... ¿Por qué lo dices mirando a tu nuera? Sí, porque sí, ya verás qué sorpresa os vais a llevar. Pero a mí me gustaría que detrás de esto la gente recapacitase un poquitito, porque hay un trabajo de verdad digno de elogio. Vale, entonces yo lo que pregunto es, porque esto es en el Teatro Rosalía el estreno a las 7 de la tarde. Sí. Pero hay que inscribirse o algo así, ¿cómo es? Estamos procurando tener un registro de personas que vayan a asistir, pues de otras cosas por una cuestión de organización, ¿no? Porque, aforo. Claro, para registrar el aforo, sí reservaremos sitio para la gente que ha participado directamente y, por ejemplo, por parte de Grumic, vale, gente que puede ir con movilidad reducida, pues... Entonces uno entra en la web de la asociación Proyecto Máscaras y se inscribe. Sí. Pero luego cuesta dinero la entrada. No. ¿Es gratuito? No, a ver, ya asumimos que hay gente que va a ir sin apuntarse. Ah, vale, que pueden ir igual, sí, entran sin problema, vale. Bueno, pero lo del pleno, eso de que vais a ir a María Pita, ¿qué vais a hacer? ¿Una representación allí en la plaza antes o qué? Pues... Es secreto. Claro, de momento es secreto, pero a ver, quiero decir, es tan sencillo y tan complicado como eso, o sea, va a haber un pleno. Va a haber un pleno. Y lo que se diga le va a quedar registrado a sus señorías. La que estáis preparando, la que estáis liando. Bueno, Pili, de Aspronaga, ¿qué tal? Hola, buenos días. Tú te lo estás pasando bomba. Yo me paso bomba, claro. Pero bueno, nada, yo lo que quería es que Fernando, que es el actor de la SICON, que también pertenece a Aspronaga, al centro laboral, pues que sea el que dé su opinión, porque es el protagonista de todo esto. Pues Fernando Iglesias. Permíteme, que la gente no le ve, pero es que es invidente. Además, y es bueno pero decirlo. En la radio no es igual a todos también, ¿eh? Sí, pero ¿sabes qué pasa? Era al principio cuando habló, es que no sabía que le tocaba a él ni cómo iba a ir. Claro, Fernando Iglesias, sí, tú cuéntanos cómo es tu papel en la obra. ¿Tú de qué haces? A ver. Hago el papel del chico que le dice a la directora ¿por qué no puedo participar eu? O sea, también un poco rebelde, ¿no? También hay... Sí. Y no sé, ¿qué te ha parecido tu participación en este proyecto? Muy bien. ¿Te lo estás pasando bien? Sí. ¿Qué es lo que más te gusta de lo que estáis haciendo? Todo lo de la SICON en general. ¿Y esto de vender Coruña en un casting, cómo es? A ver, esto del casting, que te acaban seleccionando, ¿o eso se sabe al final? Secreto, Fernando. Secreto. Eso no se puede decir, ¿no? No. Claro, porque a ver si yo lo entiendo bien. Entonces, ustedes, esto es a nivel, algo habrá de convencional, Diago. Se ponen los actores en el escenario y... No, hay un comunicado público y la gente accede a presentarse. Pero ella ahora... bueno, claro, sí. Claro, o sea, ella pregunta por es eso. Hay una convocatoria y la gente va, y vamos tan diversos que suceden cosas muy originales. Claro, el público piensa que es algo real. Sí, claro, es que lo es. Oye, que nos presentamos allí. Es un casting real. Claro. Es un casting real. Lucía, que todavía no has dicho nada. ¿Cómo describirías tú el argumento de esta comedia? Nada, el argumento lo puedo escribir, que luego me pegan, porque además me tienen muchas ganas. Porque como me ha tocado el papel de mala, pues vale. no me he puesto de... Vamos, que te ha costado... Nada, yo lo que quiero decir es que, bueno, que la verdad, un poco al hilo de lo que decía Ángeles, que todo esto ha sido una experiencia para todos tremenda. Porque nos hemos visto involucrados muchas personas tan diferentes, y que en 2 segundos estuviésemos todos participando, que saliera todo como saliera, y sobre todo el aprendizaje de encontrarnos con personas pues que no tienen por diferentes circunstancias la vida tan sencilla, y que nos podemos ver todos, y la forma en que se puede interactuar y el aprendizaje
Bueno, tremendo, sobre todo para los que yo soy también representante un poco del cole Calasancias, porque tengo un hijo allí estudiando, y el ver cómo ha influido todo esto en los niños, cómo han participado, han colaborado, la unión entre todos, bueno, es tremendo. La verdad es que es tremendo. Hay que verlo, hay que pasarlo para ver lo que tal, y bueno, eso, hay que verlo, y que no soy tan mala. Que no, vale. que no, pero que soy buena. ¿Y todos habláis bien de Coruña, Fran, o qué? Porque se supone que tú vas a ver que te cojan para vender Coruña en el casting, ¿no? Vas allí y dices, esta ciudad, ¿por qué que es accesible? ¿O qué dices tú, por ejemplo? Sí, bueno, un poco, pues, alabamos las bondades y las no tan bondades. Ah, eres sincero. Claro, dices sí, es decir, lo que hay. Claro. Es decir, se trata de vender Coruña, pero la vendemos en plan, bueno, vale, ahí sí que hacemos de actores. ¿Vale? Ahí es donde interpretamos a la hora de decir que todo es muy bonito, que todo funciona muy bien, porque bueno, nuestra realidad y las personas que tenemos capacidades diferentes percibimos esa realidad desde otros puntos de vista que muchas veces pasan desapercibidos. Entonces, con esta obra lo que hacemos es poner eso de relieve. O sea, que nos va a hacer reflexionar, Yago, ¿no? Sí, claro, es que yo la parte más importante que le encuentro es que eso tiene un fondo de reflexión. O sea, no es solo reírse, en plan... No, me parece tonta, muy bien que nos riamos de nosotros mismos. Sí. Primero de mí, a continuación de los demás. A ver, pero el fondo es importantísimo. Que lo que no tiene es moralina, ¿eh? O sea, quiero decir, eso es algo que... No. Isabel y yo tenemos una versión completa y absoluta hacia la moralina, entonces aquí no existe la moralina de ningún tipo. De hecho, el final, pues es completamente irónico, ¿no? O sea, por no decir cínico. A pasarlo bien, es ir a pasarlo bien. Las dos palabras no una congenia con la otra. Bueno, sí, lo último, a ver, después. ¿por qué creéis que la gente tiene que ir a veros el jueves? Usía, venga. Bueno, pues por lo que hablamos ya, porque es divertido, se pasará bien, se aprende muchas cosas, y para que realmente descubran a unos actores y actrices que vamos a estar ahí, potenciales. No cuesta nada. Bueno, y además porque no cuesta nada, eso es también importante. Muy bien, pues nada, lo tenemos que dejar aquí. ¿Alguien más quiere decir algo para terminar? Fernando, por ejemplo, invita a la gente a ir, que te vayan a ver, ¿no? El jueves, por ejemplo. Casi. Hay gente que puede ir, ¿eh? Hay gente que puede ir a vernos. Vale, eso como indirecta, bien directa. ¿Y Ángeles, qué dirías? Bueno, yo diría que es como un corto para todo el mundo, desde mis bisnietos a mis hijos y a mí misma, que ya hay una diferencia un poco grande. Bueno, pues enhorabuena por el proyecto Máscaras y por esta sitcom El meu que así como se llama. El meu que. Pues lo descubriremos el jueves. Gracias a todos. A ti. Gracias por invitarnos. Suerte y que salga todo muy bien. Chao. Gracias.